Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Continuamos hablando con ustedes, por supuesto, de lo que serán las elecciones del 13 de marzo, en donde se elige al nuevo Congreso de la República. Además, la posibilidad de que ustedes voten por una de las tres listas que hay. Estamos de las consultas, mejor que habrá. Estamos hablando del Pacto Histórico, de Equipo por Colombia y de la coalición Centro Esperanza, lo que está el próximo domingo. Y en este ejercicio que estamos haciendo en semana, pues por supuesto estamos presentándoles a las cabezas de lista de cada partido para que ustedes conozcan las propuestas y definan por quién van a votar en estos comicios del domingo. Y el invitado en esta ocasión es José Miguel Santamaría, cabeza de lista del Movimiento Salvación Nacional. Doctor José Miguel, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, muy contento de poder estar en Semana y poder estar dialogando y contándole a los colombianos nuestros proyectos y lo que queremos hacer en el Congreso. Doctor José Miguel, usted tiene además una responsabilidad muy grande porque estamos hablando del movimiento político que era de Álvaro Gómez Hurtado, que recientemente se le devuelve la personería jurídica. Sí, es un reto inmenso y un compromiso con esas ideas y con esa doctrina de Álvaro Gómez que fue tan importante y sigue siendo importante, porque hoy me preguntaban si es que esas ideas de 1980 ya no servían ahora, y lo que yo digo es que siguen absolutamente vigentes, y que si de alguna manera Álvaro Gómez hubiera sido presidente en algún momento, hoy en día el país sería distinto con esas ideas. Uh-huh. Doctor José Miguel, ¿por qué votar por el Movimiento Salvación Nacional? Si alguien, por supuesto la gente joven que tal vez no tenga como referencia a Álvaro Gómez Hurtado, ¿usted qué les diría a ellos? ¿Por qué votar por ustedes? Bueno, lo que es claro es que este es un partido diferente, es un partido que, como usted ya lo dijo, nos devolvieron la personería el 1 de diciembre. Eso hace que sea un partido nuevo, donde no haya esa politiquería y esos caciques electorales que hay en otros partidos. Segundo, porque es un partido que sigue la doctrina conservadora que estuvo en cabeza de Álvaro Gómez Hurtado muchísimo tiempo y que somos de derecha. O sea, yo creo que si alguien dice, oiga, yo quiero votar por un partido de derecha, yo quiero votar por un partido que defienda el emprendimiento, la iniciativa privada, la propiedad privada, que defienda el orden, la autoridad y que de alguna manera defienda la familia y defienda la vida, pues tiene una opción muy importante ahorita, que es votar por el partido y por el Movimiento de Salvación Nacional. Doctor José Miguel, hay algo muy cierto y son los espectros políticos. Usted nos cuenta Movimiento Salvación Nacional de derecha y hay algunas colectividades de izquierda, por supuesto. Lo que ha ocurrido en Colombia es que se estigmatizan a los dos sectores. Si es de izquierda, es guerrillero. Si es de derecha, es paramilitar. Sin duda, esto hace que la política en nuestro país no deje expresar libremente a la ciudadanía, ¿no? Sí, es que acá nos vienen vendiendo un cuento muy mentiroso, que es que la única opción debe ser el centro, porque el centro no pelea. Y el centro no, a mi modo de ver, no tiene cabida. Y hoy en día el centro es como una autopista de 18 carriles, donde en el centro cabe todo, pero no hay ideas. Y nadie toma posiciones en ese centro. Ninguno habla porque le da susto pelear con el del lado. Entonces, para nosotros eso no es viable y así no se puede manejar un país. Nosotros decimos que somos de derecha y no nos avergonzamos de ello. Estamos conscientes que somos de derecha porque defendemos unos principios conservadores que vienen de la derecha, pero eso no implica que seamos de extrema derecha, porque no somos de extrema derecha, ni nosotros estamos de acuerdo con los grupos paramilitares, ni estamos de acuerdo con una cantidad de cosas que tratan de estigmatizar a la derecha, sino simplemente nosotros respetamos en términos económicos el liberalismo clásico europeo y en términos sociales, pues nos gusta el orden, nos gusta la autoridad y somos unos grandes defensores de la iniciativa privada, de la propiedad privada y del emprendimiento. Por supuesto, en ese sentido, doctor José Miguel, entonces, ¿cuáles son las propuestas concretas que tienen ustedes para que la ciudadanía vote por la lista cerrada de Salvación Nacional?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros, cuando nos devolvieron esta personería, lo que hicimos nosotros fue recoger ese acuerdo sobre lo fundamental que había expresado Álvaro Gómez, que él decía que era un acuerdo que tocaba hacerlo entre ciudadanos, que no se necesitaban ni leyes ni nada de eso, sino era un acuerdo entre ciudadanos. Y convertimos ese acuerdo sobre lo fundamental al mundo actual. Y como digo, sigue estando muy vigente, pero en términos de expectativas claras sobre qué queremos hacer, hay dos temas fundamentales. En términos de educación, nosotros queremos hacer el bono educativo. ¿Y el bono educativo qué es? El bono educativo es devolverle a los padres de familia la posibilidad de que ellos puedan definir cuál es la educación que más le conviene a sus hijos. Hoy en día eso no es posible, porque a raíz de la educación gratis o gratuita del Estado, pues obviamente todos los niños que los padres de familia necesitan educación gratuita, pues tienen que ir a los colegios públicos. Y hoy en día los colegios públicos tienen unos problemas muy graves. Lo primero es que haya adoctrinamiento. Segundo, el pensum académico de esos colegios es muy viejo y no se ha reformado. Tercero, los profesores no se dejan evaluar y no se han actualizado. Entonces hoy en día la educación pública tiene un rezago frente a la educación privada muy grande. De hecho, de cada 100 niños que presentan las pruebas de saber, 18 solamente la pasan. Y eso es un tema gravísimo, porque quiere decir que 82 niños no están saliendo lo suficientemente preparados del bachillerato. Entonces lo que queremos hacer es hacer una ley en la cual el padre de familia puede definir si quiere mandar a su hijo a la escuela pública o puede recibir un bono educativo, y con ese bono educativo poder inscribir a su hijo en un colegio privado, en el colegio de su preferencia. Obviamente unos colegios privados que estén previamente certificados por el Ministerio de Educación, que tengan un buen nivel académico y que estén dispuestos a recibir esos bonos escolares. Ese bono escolar y el valor del bono escolar debe salir de lo que le cuesta hoy en día al Estado un joven en la educación pública al año. Y ese debe ser el valor del bono escolar. Entonces fíjese que si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo soy luterano, tengo una religión luterana y yo quiero que mi hijo se eduque bajo esa religión, pues yo lo que voy a hacer es pedir el bono escolar y inscribirlo en un colegio luterano. O si yo quiero que mi hijo se dedique en la parte técnica mucho más al tema agroindustrial que al tema metalmecánico, pues yo entonces escojo un colegio donde su bachillerato técnico tenga que ver con eso. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Eso le va a generar competencia a la educación pública. Y al generarle competencia a la educación pública, los señores de FECODE, los de ese sindicato, van a decir, oiga, nos están quitando alumnos porque ahorita no tienen competencia, y de alguna manera van a decir, oiga, nos va a tocar dejarnos evaluar, nos va a tocar actualizarnos, nos va a tocar mejorar este pensum porque el pensum es viejo. Entonces, este es un cambio fundamental que le vamos a hacer a la educación pública en Colombia para mejorarla, para que la educación pública sea de capital, de calidad, y adicionalmente que siga siendo gratuita. Y eso va a ser un cambio fundamental en el futuro de los jóvenes. Esa es una propuesta. La otra propuesta que nosotros estamos trabajando, como yo le comenté ahorita, yo soy emprendedor, he sido empresario toda la vida, yo nunca he sido empleado público, ni nunca he tenido un contrato con el Estado. Entonces lo que yo quiero es hacer una verdadera ley de emprendimiento. Una ley de emprendimiento que funcione, porque hoy en día el peor enemigo del emprendedor es el mismo Estado. Porque si usted se fija, un joven que va a hacer un emprendimiento siempre termina haciéndolo en la informalidad, porque son tantas las cosas que le pide el Estado para tener listas en el momento cero, que no ha hecho la primera empanada y ya está quebrado. Tiene que sacar el RUT, que se demora un día sacando el RUT, en vez de 20 minutos por internet, porque no tiene sentido. Segundo, tiene que ir a pedir un registro mercantil ante una cámara de comercio, que hoy en día no le sirve para nada a un emprendedor. Nosotros vamos a decir y vamos a pedir que las cámaras de comercio, que ese registro mercantil sea voluntario, o sea, que no tenga que ser obligatorio. Tercero, la cantidad de impuestos que tiene que pagar, porque si pone un local tiene que pagar avisos, tiene que pagar industria y comercio, tiene que pagar retención en la fuente, tiene que pagar 4 por 1000, tiene que pagar una cantidad de impuestos
entonces se le vuelve imposible al emprendedor salir adelante. Además de que no tiene posibilidades de crédito, porque el emprendedor llega a pedir un crédito y le dicen tráigame los balances de los últimos 2 años. Y usted dice, no, es que yo empecé la empresa hace 15 días. Entonces le dicen, entonces vuelva en 2 años menos 15 días y hablamos. Entonces es complicadísimo. Entonces lo que queremos acá es que esa plata con la que se gasta trabajando, pagando impuestos, la utilice para crecer su emprendimiento. Y no estoy diciendo que no pague impuestos, simplemente le vamos a diferir ese pago de impuestos 3 años. Y dentro de 3 años, cuando su emprendimiento sea exitoso, pues va a ser un pago. Va a ser un pago por régimen común de los impuestos que dejó de pagar. ¿Cierto? Y tercero, para la generación de empleo, vamos a pedir que haya unos beneficios para los emprendedores en términos de reducción de los parafiscales si contratan a determinadas personas. ¿A qué personas? Primero, a menores de 25 años que cuando van a pedir empleo siempre les dicen que no tienen experiencia. Pero obviamente que es primero el huevo y la gallina. ¿Cómo van a tener experiencia si no los contratan? Segundo, a mayores de 60 años, porque hoy en día hemos dejado a un lado a los mayores. Y los mayores tienen experiencia, tienen conocimiento y queremos que tengan la opción de volver a ser contratados. Y tercero, a personas que tengan algún grado de discapacidad. En Colombia hay 300.000 personas con discapacidad y son personas que de una u otra manera las empresas, las microempresas no quieren contratar, así puedan trabajar y hacer su trabajo normalmente. Entonces vamos a pedir también que para ellos haya esos beneficios. Entonces fíjese que estamos armando un ejercicio muy bueno donde el emprendedor se formalice porque va a tener unos beneficios formalizándose. Y usted sabe que cuando una persona es formal o está en el mercado formal, los empleos son formales, paga impuestos y genera todas las cosas que están alrededor de la formalidad, ¿cierto? Y adicionalmente va a ser generador de empleo para unos sectores de la sociedad que les queda muy difícil conseguir empleo. Esos son los 2 proyectos estrella que yo quiero llevar al Congreso y que me competen. Yo he sido profesor universitario muchísimos años, yo he estado en consejos directivos de colegios de primer nivel también muchísimos años y conozco mucho de lo que es esa educación primaria y educación secundaria y sé cuáles son los grandes problemas que tiene esa educación. Y segundo, en el tema de emprendimiento, he sido emprendedor toda la vida y he tenido éxitos como emprendedor, como también fracasos como emprendedor. Y va uno aprendiendo dónde están los fracasos y dónde están los éxitos y por eso creo que es una ley que nos compete a todos. Sí, doctor José Miguel Santamaría, con el tema del aborto, ustedes han fijado una postura. Desde Salvación Nacional, ¿impulsarán o participarán de este referendo en contra del aborto que se está promoviendo? Pues venga y le cuento, yo creo que esta es una pregunta además que me fascina que me la hagan, porque es que el Partido Salvación Nacional o el Movimiento Salvación Nacional es un partido pro vida y nosotros defendemos el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Estamos en contra del aborto como estamos en contra de la eutanasia y siempre lo hemos estado y siempre lo hemos manifestado. Yo estoy muy contento que se nos hayan unido nuevos políticos buscando votos durante los últimos días, apoyando también esta iniciativa, porque quiere decir que vamos a tener más fuerza, seguramente para poder tumbar esta norma, que a mi modo es una norma pésima, que es una sinvergüenzura, y adicionalmente que la Corte Constitucional se excedió porque eso es función del Congreso. Y hoy en día nosotros también hablamos de una reforma integral a la justicia, donde cojamos a esa Corte Constitucional y que se dedique a hacer su labor, la labor que le dio la Constitución, y no se dedique a legislar como lo está haciendo ahorita, o a hacer administración del gasto como también lo hace, porque hoy en día la Corte Constitucional es el ente más poderoso que tiene el país, y esas 5 personas que aprobaron ese aborto a las 24 semanas, pues de alguna manera no debieron hacerlo, porque esas 5 personas no representan a la sociedad, pero nosotros estamos en contra de esa norma y vamos a mirar la manera que sea más eficaz para mirar cómo echamos para atrás esa normatividad. Algunos han hablado de un referendo, otros han hablado de una normatividad, pero estamos viendo cuál es la manera más eficaz porque consideramos
que el pueblo colombiano está indignado con esa norma y el pueblo colombiano no quiere que esa norma salga adelante. De hecho, ya ha habido muchas asociaciones de médicos que dicen que no van a hacer caso y que van a utilizar la objeción de conciencia porque no están de acuerdo. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento del tema, pero yo he investigado mucho sobre el tema, y es que un niño que está por nacer a las 24 semanas es una persona, primero, que a la mamá le tienen que hacer un parto natural, lo tienen que inducir a un parto natural, y el niño sale vivo. Ya afuera lo tienen que masacrar. Entonces yo digo que si eso es normal, para mí no es normal. Y por eso nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos legales que estén a nuestro alcance para mirar de qué manera derogamos ese postulado. Sí, doctor José Miguel, ya por supuesto, como les estamos contando a nuestros televidentes, usted es la cabeza de lista de Salvación Nacional. ¿Quiénes más integran esta lista? Porque por supuesto acá votan por las ideas de partido. Sí, eso es otro tema que se me hace muy interesante y que yo creo que toca resaltar, es que nosotros en la reforma política que también aspiramos a pasar en el Congreso, vamos a pedir que solo haya listas cerradas como la que tenemos nosotros, ¿cierto? Porque de alguna manera la lista cerrada lo que hace es un compromiso del ideario político del partido, que eso es lo que tenemos nosotros. En nuestro partido hay gente muy valiosa y en la lista de Senado gente muy valiosa. Yo estoy en el primer renglón, José Miguel Santamaría, muchos de ustedes ya me conocen. En el segundo renglón está Carlos Ignacio Cuervo, él es antioqueño, él es médico y abogado, él fue viceministro de Salud hace unos años y es una persona con un amplio conocimiento en todo ese tema de salud, de todo este tema que estamos hablando de lo del aborto. En el tercer renglón está Ángela Vélez. Ángela Vélez es una activista católica muy importante que ha dado su vida para proteger el derecho a la vida y para proteger todo lo que tiene que ver con los niños que están por nacer. En el cuarto renglón hay un caleño que se llama Fernando Tolosa. En el quinto renglón, hoy en día hay una señora que se llama Marta Cetina, que es una odontóloga que viene de Boyacá. Y generalmente hay otras personas, hay unos como históricos del partido, ahí está por ejemplo Lida Salazar, que es la viuda de Roberto Camacho, que fue un gran congresista del Partido de Salvación Nacional, está también Francisco Noguera, que fue concejal de Salvación Nacional, ya hay otra cantidad de gente muy interesante y que lo que es importante de todo es que a diferencia de los partidos que tienen lista abierta, acá tenemos una sola ideología, un solo pensamiento y trabajamos conjuntamente para sacar adelante este planteamiento y esto de este legado de Álvaro Gómez, pues. Sí. Bueno, pues doctor José Miguel Santamaría, gracias por haber estado aquí en Semana y nos despedimos, pero antes quiero que le cuente usted a los televidentes, si quieren votar por ustedes, cómo tienen que hacerlo. Bueno, como somos una lista cerrada, es muy fácil votar por Salvación Nacional. Nuestro logo es un arco iris. Acuérdense que el arco iris solamente sale cuando dos fuentes de vida aparecen al mismo tiempo: el agua, la lluvia y el sol. Y sale el arco iris. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar en el tarjetón. Buscan el arco iris y no van a tener que buscar números. Simplemente tachan el arco iris y de esa manera pueden votar por la lista de Senado, que yo estoy en el primer renglón, o por cualquiera de nuestras 19 listas a Cámara de Representantes. Pues ahí está, doctor José Miguel, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y ustedes son los que toman la decisión final, están conociendo las propuestas, lo importante es que acudan el domingo a esta jornada electoral, salgan y voten, porque después se quejan, pero no participan de las jornadas electorales. Doctor José Miguel, que tenga buena tarde. No, muchísimas gracias, un caluroso abrazo a toda la gente de Semana que nos dan esta oportunidad, que es una oportunidad de la democracia, y yo creo que es muy importante que todos podamos llevar a todos los colombianos nuestro mensaje para que los colombianos libremente puedan definir por quién votar. Muchísimas gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, ingresen por favor a www.semana.com. Allí encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buena tarde.